Damos honra y gloria a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios le bendiga a cada uno de los que están en sintonía. Dios bendiga a nuestro hermano Pablo Núñez. Bendiciones, hermano Pablo. Dios le bendiga grandemente junto a su familia y esperando ver su rostro prontamente. Amén. También a nuestro hermano Manuel Cárdenas. Dios le bendiga grandemente. Le fortalezca el Señor. Amén. Estamos en el libro de Primera de Samuel, un libro histórico de la Biblia. Amén. Esto está considerado entre los libros históricos que relatan, ¿cierto?, los sucesos que acontecieron al pueblo de Israel. El capítulo 2 concluyó el día de ayer. Dice que el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de tus ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Esta es la sentencia que Dios da al profeta y sacerdote Elí. Amén. Creo que es uno de los penúltimos de los jueces. Amén. Porque recordemos que ya el pueblo así había sido introducido en la tierra prometida. Fueron gobernados después de la muerte de Josué. El pueblo se corrompió. Dios levanta jueces. Uno y otro se van sucediendo los jueces, hermanos. Cuando el pueblo clama, Dios pone un juez y salva al pueblo, ¿verdad?, de sus enemigos. Y entramos, ¿cierto?, a estos de los últimos jueces, que es Elí, pero de los últimos. Y el día de ayer vimos que Ana ofrece su hijo, que lo había pedido al Señor, y lo entrega al Señor. Viene la sentencia contra Elí por su poca constancia en cuanto al deber que él tenía que cumplir, por no exhortar a los hijos, ¿cierto?, corregirlo, y Dios lo reprueba y lo saca, ¿cierto?, del ministerio. El joven Samuel, dice, ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, se estaba quedando ciego, Samuel estaba durmiendo en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que el Señor llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino el Señor y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y el Señor dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa del Señor. Y Samuel tenía
temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces él dijo: el Señor es, haga lo que quiera, lo que bien le parece. Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. En este capítulo 3, hermanos, debemos considerar varias cosas que son importantes. Una, Elí había sido sentenciado a través de un profeta, y el mismo Señor confirma la palabra a Samuel. Samuel, el hijo de Ana, que había sido ofrecido a Dios, entregado, ¿cierto? Dios lo constituye ahora como un profeta en Israel. Dios le da la facultad, ¿verdad? Y esto es lo que aquí la Escritura dice, y la autoridad. La casa de Elí iba a ser exterminada por causa de su pecado, por causa de su maldad, por causa de su negligencia. Y una de las negligencias es que nunca él corrigió a sus hijos. Sus hijos hacían lo que bien le parecía en el templo, usurpando las cosas sagradas, y con esto blasfemaban el nombre del Señor. Por tanto, la sentencia se iba a cumplir sí o sí. O sea, Dios determinó el juicio y el castigo a la casa de Elí. Iba a desaparecer Elí y toda su casa. Y el Señor volvió a aparecer así en Silo, porque el Señor se manifestó a Samuel en Silo, por la palabra del Señor. Debemos considerar otra cosa, que ya Samuel estaba constituido como profeta. Ahora, ¿por qué? Porque el capítulo que viene vamos a ver algo muy importante. Bueno, toda la palabra del Señor es importante, pero todos estos detalles debemos rescatarlos. Amén. Para nuestra vida espiritual debemos rescatarlos. Dice: y Samuel habló a todo Israel por aquel tiempo. Y Samuel habló a todo Israel. O sea, ciertamente Samuel ya fue hecho profeta de Dios a los ojos de todo el pueblo. El pueblo lo sabía. Porque por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez. Se trabaron en la primera batalla, ¿verdad? Fueron derrotados, pero no hubieron muertos. Escuchen, no hubieron muertos, solamente heridos. Y habla de 4,000 heridos, de 4,000 hombres. Luego ellos decidieron ir a Silo, traer el arca del pacto como amuleto, pensando que Dios estaría con ellos, ¿verdad? Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finín, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló.
Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y ser hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Fíjese, Israel fue vencido, y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha una grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. ¿Y cuánto habían sido heridos? 4,000. Ahora murieron 30,000. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Omni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Vamos a detenerlo un poquito aquí. La sentencia sobre Elí estaba determinada, el juicio. Israel estaba en gran pecado. Pelearon con los filisteos, fueron derrotados, solamente hubieron heridos. Decidieron enviar por el arca del pacto, traerla como un amuleto, ¿verdad? Gritaron, se alegraron, se regocijaron, pero fue un grito de júbilo muy humano. Los filisteos se asustaron, ¿verdad? Pero se envalentonaron luego y pelearon contra Israel. Y aquí hubieron 30,000 muertos. Ese fue el resumen de esa batalla, de la segunda refriega. Además de los 30,000 muertos, Omni y Fines murieron. Los hijos de Elí. También el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Esas situaciones debemos considerar. Ahora, ¿por qué? Vamos. Entonces, dice, cuando llegó aquí, Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino. Vigilando, estaba ciego ya Elí, porque su corazón estaba temblando a causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre de la ciudad y dada la nueva de toda la ciudad, toda la ciudad gritó cuando se enteraron de la noticia. Hubo un llanto, o un grito de llanto. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver, estaba ciego. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Omni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Le relató todo lo que había acontecido. Malas noticias para Elí, pero se cumplía la sentencia que el Señor había determinado para Elí y toda su casa. Iba a ser desechado del ministerio, ¿verdad? Y Samuel ocuparía el lugar de Elí. Aconteció que cuando hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron los dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía a las que estaban junto a ella: no tengan temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Icabod significa sin gloria. Dijo pues
traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. En estos 2 capítulos que hemos visto este día, recuerde que estamos analizando la historia, un libro histórico con respecto a lo que le aconteció a Israel. Y vuelvo a repetir lo que el apóstol Pablo dijo: todo lo que fue escrito en la antigüedad fue escrito para nuestro conocimiento. Los detalles de esta situación. Vimos el juicio profetizado y determinado de parte de Dios hacia Elí y su casa. Aún así, los israelitas decidieron ir a pelear con los filisteos. Los filisteos, en una refriega, le ganan, dejando, cierto, 4.000 heridos. Pero los hebreos, no conformes con esto y no entendiendo nada prácticamente, decidieron ir a buscar el arca del pacto que estaba allá en Silo y trajeron el arca. Pero sabe, ellos trajeron el arca como un amuleto. Y te me va a decir, ¿por qué? Porque recuerde que el arca del pacto era la representación de Dios mismo. Cuando llegó el arca, ellos gritaron de tal manera que la tierra tembló y los filisteos se conmovieron, tuvieron temor. Pero luego se envalentonaron y pelearon y hubieron 30.000 muertos. O sea, se duplicó la cantidad entre heridos y muertos. Y además de esto, el arca del pacto fue tomada por los filisteos. La noticia llegó, hubo un llanto en la ciudad. Elí preguntó cuando se enteró de la noticia. Elí se fue hacia atrás de espaldas, murió desnucado. Su nuera parió un hijo, ¿verdad?, de uno de sus hijos, y colocó por nombre Icabod. Ahora, ¿por qué hago, hermanos amados, y recalco esta situación? ¿Había profeta en Israel? Sí, pero el pueblo no consultó a Samuel. Samuel ya estaba constituido como profeta. O sea, cuando ellos pelearon la primera vez y fueron derrotados, lo que ellos tenían que haber hecho era consultar al Señor por medio de Samuel. Pasaron por encima de Samuel, tomaron el arca, ¿verdad?, y la llevaron. ¿Qué nos enseña esto, hermanos amados? Que en toda circunstancia nosotros debemos orar a Dios y saber la voluntad de Dios para poder tener victoria. Una vida victoriosa no depende de lo que yo haga individualmente, depende de que yo haga la voluntad de Dios. Esa es una vida victoriosa. Amén. Podemos estar en prueba, podemos estar en angustia, pero si estamos en la voluntad de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto nos enseña. El pueblo no consultó al Señor. El profeta estaba ahí. Podrían haberlo consultado. No lo hicieron. No lo hicieron. Porque ciertamente la decadencia que había visto, ¿cierto?, que se ve en el libro de los jueces y se traspasa al libro de Samuel, porque hay una generación ahí incrédula, inconversa. Entonces debemos tener cuidado, hermanos amados, con la incredulidad y con el desorden de hacer nuestra propia voluntad. Comenzamos diciendo que el libro de los jueces culmina diciendo que en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía, o no había profeta en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hoy día nosotros, hermanos amados, tenemos de parte de Dios, su palabra. Y es la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro. Entonces, tenemos, hermanos, tenemos dónde consultar. Sí, tenemos dónde y con quién, a quién consultar. La palabra. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez, hermana Elizabeth Sáez también, su esposo Jorge Candia. Amén. Dios les bendiga grandemente. Entonces, en este recorrido ya, en estos 4 capítulos del libro de Primera de Samuel,
hemos aprendido, hermanos amados, cosas importantes para aplicarlas también en nuestra vida. Hoy día la gente dice, yo espero en Dios, voy a esperar en Dios, pero no consultan la Escritura. O a veces se toman decisiones apresuradas. Y estas decisiones nos causan gran dolor, gran tristeza. Y después culpamos a Dios por nuestras malas decisiones. Por tanto, hermanos, debemos en oración pedir a Dios y consultar las Escrituras. Pedir consejo. Dios bendiga a Brian Pincheira. Dios le bendiga, hermano Brian. Pedir consejo a Dios. Por algo tenemos las Escrituras. Amén. Hoy día vemos tanta corrupción, tanta maldad. Y no estoy hablando del mundo. Estoy hablando de la iglesia. Vemos, hermanos, cómo el pueblo se ha corrompido. Y no se consulta a Dios. No se consulta. Entonces, se expresa esta situación de que hay ciertamente un gozo, una alegría, perdón, hay fervor. Pero las cosas siguen igual. No hay transformación, no hay cambio, hay corrupción. Entonces debemos consultar a Dios. Si estamos haciendo bien o estamos como Israel, tomando, ¿verdad?, el arca del pacto como un amuleto para nuestra vida. Israel se confió, pensando que al traer el arca del pacto ya estaba todo arreglado y ellos se iban a vencer sobre sus enemigos. Muchos piensan hoy día que teniendo una emocionalidad los días domingos, viviendo una emocionalidad, que el enemigo va a ser derrotado. No, hermano. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Señor y consultar cada día por medio de las Escrituras si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Por algo el Señor dejó su palabra. Amén. El día de mañana, si Dios nos permite, hermanos amados, vamos a ver el capítulo 5, donde el pueblo de los filisteos se va a enfrentar a Dios y Dios los va a derrotar. Amén. Ellos tomaron el arca también como un trofeo de guerra, como un baluarte, pero ahí Dios va a pelear contra los filisteos. Hermanos, debemos considerar este escrito, debemos considerar la experiencia que tuvo Israel en aquel entonces, donde no había rey, donde no había profeta, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios, antes que la lámpara del templo se apagase, Él levantó un profeta. ¿Sabe por qué? Porque Dios entiende que las ovejas no pueden estar sin dirección. La oveja, un animalito torpe, que necesita dirección. Sí. Y estas eran las ovejas del Señor. Israel era su rebaño. Amén. Y necesitaba dirección. Por tanto, Dios, aún pese a su pecado, escuche, pese al pecado que Israel cometió, nunca los dejó sin palabra. Aunque escaseaba la palabra, pero Dios levanta un profeta llamado Samuel. Quiera Dios que nunca escasee la palabra como ha sido hasta el día de hoy en los púlpitos. Que nuestros predicadores sean llenos de Cristo, llenos de la palabra del Señor, para entregar a la iglesia, a las ovejas, la palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Consultemos siempre a Dios por medio de su palabra. No nos dejemos estar, iglesia. Amén. Estas experiencias históricas nos van a llevar a la victoria cada día. Que Dios le bendiga en este nuevo día.